Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Consultorio de la Buena Vida. El día de hoy, 12 de noviembre del 2015, Día Mundial de la Neumonía, vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a eso, a la neumonía, a la infección del tejido pulmonar, la infección de los pulmones, que generalmente surge como complicación a una infección viral previa, a un resfrío, a un cuadro gripal, que diezma la vida todavía de más o menos 1 millón de niños al año en el mundo, menores de 5 años todos ellos, o personas adultas mayores, porque como siempre los extremos de la vida son los grupos de riesgo. Una infección pulmonar provocada por hongos, virus o bacterias, pero dentro de las bacterias el neumococo pues es el que todavía marca la pauta en el número 1 de los agentes responsables que causan neumonía en niños pequeños y en adultos mayores. Y una condición que además puede ser fácilmente prevenida con una sola medida atinada, inteligente, sopesada, razonable, que es la vacuna contra el famoso neumococo. Además del neumococo, antiguamente había otra bacteria que también producía neumonías importantes, que era el Haemophilus influenza tipo B. El neumococo y el Haemophilus influenza tipo B eran dos bacterias que realmente diezmaban la salud de los niños pequeños menores de 5 años. Eran responsables no solamente de neumonías complicadas y severas, sino de septicemias, es decir, infecciones generalizadas, meningitis. Cuando aparece primero la vacuna contra el Haemophilus influenza B y se empieza a poner sistemáticamente, la carga de enfermedad por este microbio disminuye dramáticamente. En el año 2000, cuando se licencia la primera vacuna conjugada contra el neumococo, porque hasta ese momento había una vacuna que no era conjugada, y al no ser conjugada, esta vacuna no servía en niños pequeños porque el sistema inmunológico del niño no podía responder bien a la vacuna no conjugada. Cuando aparece la vacuna conjugada, por el hecho de conjugarla con una proteína especial, hace que los niños menores de 5 años puedan formar un buen nivel de anticuerpos que los podían proteger. En el año 2000 se licencia la primera vacuna contra el neumococo y la historia de la neumonía en niños menores de 5 años cambió en el primer país del mundo en donde se empieza a usar sistemáticamente esta vacuna, que es los Estados Unidos. Cuando aparece la primera vacuna, la neumonía, las meningitis y las septicemias por estos dos microbios, pero sobre todo por el neumococo, bajan dramáticamente. Al poco tiempo se extiende el uso en otros países. De hecho, ya los calendarios de vacunación de los países como Perú y otros en la región ya tienen esta vacuna, y con eso se puede lograr mitigar la carga de enfermedad por neumococo, y quedarán en todo caso otras causas de neumonía como los virus, por ejemplo. La influenza también es un virus que produce neumonías importantes en niños pequeños entre los 0 y los 2 años de edad. Ahí las neumonías pueden ser más virales que bacterianas y a veces se complican también con neumococo, y hay otras neumonías más raras. Lo cierto es que como cada año se cobra la vida de más o menos 1 millón de niños menores de 5 años y otros tantos ancianos, y estas neumonías pueden ser prevenidas gracias a dos vacunas importantes, primero la de neumococo y segundo la de gripe, es que tenemos que saber que hoy, 12 de noviembre, es el Día Mundial de la Neumonía, y por eso es que tenemos un programa íntegramente dedicado a neumonía en los niños, neumonía en el adulto mayor y vacunación contra la neumonía o contra básicamente el neumococo. Espero que si tienen dudas, consultas que hacer, por favor no duden en llamarnos al 210-4647 si usted está en Chile, Venezuela, los Estados Unidos de Norteamérica, con el prefijo 511 para que sea fácil poderles atender a la brevedad posible, o a través del Facebook, por último, si nadie le contestó el teléfono porque estaba ocupado, porque hay una gran lista de espera. Es lo que siempre quiero pensar con el Consultorio de la Buena Vida. Bienvenidos nuevamente, nos vamos a un corte comercial y en el siguiente segmento vamos a estar conversando con un pediatra salubrista acerca de la neumonía en niños. Ya volvemos. Continuando con el Consultorio de la Buena Vida, estamos con nuestro buen amigo el doctor Javier Torres Goitia, médico pediatra, neumólogo pediátrico, salubrista público. Con él vamos a conversar todo lo que es neumonía en niños pequeños, porque como dije inicialmente, pues es una infección respiratoria aguda, importante, que surge como complicación, pero que puede ser prevenida fácilmente gracias a la vacunación. Todavía existen países en la región en donde todavía no hay una vacunación sistemática contra el neumococo, que es el que principalmente genera la mayor
carga de enfermedad seria en los niños pequeños. Cuba, por ejemplo, no tiene todavía en su política incluida la vacuna, pero me imagino que ya lo deben estar pensando bastante bien y probablemente ya tengan planes para incluirlas. Hay otros países en donde ya recién las están implementando. Lo cierto es que en el Perú contamos con un muy buen esquema de vacunación, sobre todo porque tenemos vacunas importantes como la de rotavirus y la de neumococo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Si ustedes tienen consultas que hacerle al doctor Torres Goite, por favor, lo tienen a su entera disposición. Él es sumamente amable, simpático, carismático, encantador. ¿Qué más? Todo eso. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido al programa. Gracias, Pepe. Buenos días. Un placer tenerte por acá para abusar de tu sapiencia, mi querido amigo. Con todo gusto, pues, con todo gusto. Hablemos de neumonía. Defínenos, por favor, lo que es la neumonía, cuán contagiosa es la neumonía, porque hay mucha gente que dice, bueno, el amiguito del salón de clase al lado de la carpeta de mi hijo tiene neumonía y estoy preocupada porque quiero saber si se puede contagiar o no se puede contagiar. ¿Cómo se distribuye la neumonía a lo largo de la edad de los niños? La neumonía es una enfermedad que afecta al pulmón y que habitualmente tiene dos orígenes, una que es la neumonía de tipo viral, producida por un virus, y la neumonía de tipo bacteriana. La neumonía de tipo viral es probablemente la más común en los niños ahora, por justamente lo que tú decías al inicio del programa. Gracias a la vacuna, la neumonía bacteriana ha dejado espacio a la neumonía viral. Correcto. La neumonía bacteriana habitualmente se debe a neumococo, a Haemophilus influenza y a otros gérmenes que no son muy comunes, pero que sí producen neumonía. Se caracteriza por, como es una afección al pulmón, por un proceso irritativo de los bronquios, un proceso irritativo del parénquima pulmonar que produce tos, produce fiebre, y como afecta al pulmón, como afecta al intercambio de gases que se producen en el pulmón, muchas veces produce dificultad respiratoria o a veces, cuando la situación es grave, produce problemas de insuficiencia respiratoria. La neumonía entonces va desde una simple tos hasta un cuadro de una insuficiencia respiratoria. Las graves son las que empiezan a afectar el problema respiratorio. Correcto. Las otras se podrían manejar incluso a nivel domiciliario. ¿Cuáles son los factores de riesgo que determinan que un niño esté mucho más expuesto a la neumonía? Te hago esta pregunta porque la gente tiene la idea y la sensación de que si no abrigamos a nuestros niños les va a dar neumonía. Inclusive hay una propaganda del Ministerio de Salud en donde es un papá que le dice a la mamá que abriga al bebito para que no le dé neumonía y la mamá lo corrige y le dice no. La mejor manera de que no le dé neumonía es vacunándolo. ¿Cuáles son los factores de riesgo, los determinantes más importantes para que haya esta tan importante mortalidad infantil en neumonía todavía en el mundo, ¿no? Casi 1 millón de niños al año es... La pobreza. La pobreza, ¿no? Pobreza que significa desnutrición, pobreza que significa hacinamiento, pobreza que significa falta de acceso a los servicios habituales de vacunación. Ese es el primer elemento. El segundo elemento indudablemente tiene que ver la falta de vacuna, la mala nutrición. Contaminación también, ¿no? Contaminación la intradomiciliaria, ¿no? Contaminación especialmente, yo te diré que Lima es una ciudad muy contaminada porque el hecho de que tengamos tanta humedad no solamente es el hecho de que se van a honguear las cosas, sino eso significa que en el ambiente hay muchísimas partículas de agua, muchas gotitas de agua, y esas gotitas de agua sirven de transporte para los microorganismos y eso lo respiramos. Entonces, esa contaminación, esa humedad contaminada hace que nosotros podamos inspirar más gérmenes de lo habitual. Correcto. Y en las zonas pobres la contaminación intradomiciliaria es una constante, ¿no? Los combustibles fósiles, las cocinas a leña. El fogón, exacto, ¿no es ese tipo de cosas. Las casas de las zonas rurales, por ejemplo. El hacinamiento, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y es justamente en estas zonas donde se debería tener mayor cantidad de vacunación. Yo me quedo espantado cuando leo la situación de las zonas rurales, no solamente acá en el Perú, correcto, en Bolivia, generalmente en los países Ecuador, en vías de desarrollo, ¿no? Claro, es decir, descuidan la parte rural en una forma impresionante y es ahí donde está el gran riesgo.
el famoso problema de Puno. Correcto. Y las neumonías por frío. Así es. No es pues el frío, Correcto. no es cuestión de mandar frazadas, hay que vacunar a la gente. Es más, las vacunas las tienen, Y no hay las que usan. ponerlas, ¿no? Exactamente. Hay que ponerlas. Vamos a ver un Facebook, Javier, ¿Cómo no? para ver qué cosa es. ¿Cuántos tipos de neumonía hay y qué secuelas pueden dejar en niños menores de 5 años? Gladys Castro. Esa es una pregunta importantísima, ¿no? O sea, que neumonías, ¿cuántos tipos hay? Secuelas. Hay gente que cree a ver, que una neumonía mal curada te puede llevar al asma, en fin. Como te decía, hay dos grandes divisiones, la bacteriana y la viral. Estas neumonías pueden avanzar y producir lesiones en el pulmón que van desde pequeñitas transitorias y que se autolimitan y desaparecen solas, hasta problemas serios como, por ejemplo, que se comprometa todo un lóbulo, que es una parte del pulmón, que eso puede llegar a producir una cierta necrosis por la infección y eso produce una cosa que se llama empiema o acumulación de líquido pleural purulento, es decir, con pus. Se acumula ese líquido y eso produce un cuadro infeccioso severo. Correcto. Porque ese pus es grande, es abundante, presiona el pulmón y hay riesgo de que se contamine el resto del cuerpo. Tú decías algo de que la neumonía produce asma. Hay gente que tiene la idea que un resfriado mal curado te va a llevar al asma, que una neumonía... Eso no es así. Eso no es así. El asma tiene otra causa, el asma tiene lo más importante del asma es un proceso inflamatorio. Correcto. La neumonía, cuando no se la trata, puede llegar a ser un empiema, puede llegar a ser un absceso pulmonar y puede llegar a la muerte por una septicemia, especialmente cuando es bacteriana. Te estoy hablando así porque en mi época de antaño, cuando tú no habías nacido todavía... Sí, hay que decir eso, sobre todo soy mucho menor que tú. Exactamente, muchísimos años menores que tú. En el siglo pasado, nosotros veíamos esas neumonías, ¿no es cierto?, que se morían. Claro. Gracias a la vacuna, esas neumonías ahora ya no se mueren. Así es. Es decir, yo he visto en la residencia, cuando yo me formaba en pediatría, pero salas llenas de neumonía por neumococo. Chiquito con tubos, dificultad respiratoria severas. Exacto. Esas neumonías, en este momento, yo diría en las zonas urbanas, no se ven. Pero esas neumonías se siguen viendo en las zonas rurales donde no llega la vacuna. Correcto. Ahora, es curioso, ¿no? El neumococo, por ejemplo, que es una bacteria que comúnmente causa neumonía, es la principal responsable de neumonías bacterianas en niños pequeños, no es una bacteria que afecte necesariamente a un niño vulnerable. Cualquier niño podría verse afectado por neumococo, no tiene que tener ciertos factores o condiciones especiales, ¿no? No tiene que tener ciertas condiciones especiales, de acuerdo, pero sin embargo es muy importante tener en cuenta que los más vulnerables son niños que se puede disminuir esa su vulnerabilidad. Por ejemplo, niños mal alimentados, niños que son desnutridos por falta de un aporte adecuado, por falta de educación alimentaria. La familia tiene que saber que el tipo de alimento que le está dando al niño es el adecuado y no llenarlo de... Correcto, el estado nutricional del niño es importante no solamente para tener un buen pool de defensas que lo respalden, sino también para poder responder bien a la vacunación, ¿no? Exactamente, ese es un tema. Otro tema que es importante, te digo, la vulnerabilidad, disminuir la vulnerabilidad es evitar el hacinamiento. Tú decías hace un momento, ¿qué hace la mamá que tiene un niño que en el nido o en la clase del colegio tiene a un compañero que está con neumonía? Bueno, simplemente si ese niño está vacunado, no tiene mayor problema y se va a contagiar como se contagia cualquier proceso respiratorio. Los procesos respiratorios, todos los procesos respiratorios se contagian por las gotitas que eliminamos al hablar, ¿no? Tenemos una llamada telefónica y es Erlín de Ventanilla. Después vamos a hablar acerca de ese grupo de niños que se llaman portadores sanos de bacterias y de virus que andan pues como bombas biológicas esparciendo todos los microbios por ahí, pero que ellos están relativamente bien. Erlinda, buenos días. Gracias por llamar al consultorio de La Buena Vida. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Doctor, muy buenos días. Gracias a ustedes. Si fuera tan amable, lógicamente no estoy en el rango de joven. Soy una persona adulta mayor de 66 años, pero soy diabética. ¿Yo también me podría vacunar contra la neumonía? Erlinda, te vamos a dar esa respuesta en el siguiente bloque, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de neumonía en el adulto mayor.
es valiosísima, te agradezco, por favor, estate pendiente que tenemos un geriatra de primero para que te pueda ilustrar con respecto a esto. Gracias por haber estado con nosotros, estate pendiente. Hablemos un poquito del concepto de portador sano, ¿no? ¿Qué cosa es el portador sano? ¿Cuál es el rol dentro de la posibilidad de esparcir los microbios y los gérmenes alrededor de su comunidad? Es importante que la comunidad sepa, los gérmenes están en todas partes. Hay personas, todos nosotros, tenemos gérmenes en nuestra boca, tenemos gérmenes en nuestra nariz, tenemos gérmenes en todas partes. Esos gérmenes no nos producen enfermedad porque nuestro sistema inmunitario ha logrado controlarlos, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros cuando hablamos, cuando damos la mano sin lavarnos la mano, en fin, transmitimos esos gérmenes a otras personas. Por lo tanto, todos somos portadores sanos. Correcto. De diferente tipo de gérmenes. Hay algunos portadores sanos que transportan el neumococo, que transportan el Haemophilus influenza, porque su sistema inmunitario lo ha logrado controlar. Si yo te transmito a ti y tu sistema inmunitario no está preparado para manejar ese neumococo, entonces yo soy un portador sano que te estoy contagiando. Y yo voy a ser un enfermo. Es por eso que las medidas de higiene son muy importantes. El lavado de manos. Así es. Lavado de los dientes. Ventilación de Ventilación de los ambientes. El aseo en general es muy importante para disminuir este riesgo. Y obviamente las autoridades municipales, las autoridades que tienen que ver con el desarrollo local, tienen mucho que ver con el tema de la contaminación. La contaminación ambiental es atroz para la diseminación de Si las autoridades locales no tienen que desmontar antenas de teléfonos celulares arguyendo cosas falsas como que hacen daño, lo que tienen que hacer es preocuparse por los niveles de contaminación, que eso sí de verdad hacen daño y hay que dejar de ser no sé, efectivistas en algunos mensajes demagógicos. Tenemos una llamada de Olga, pero después quiero conversar contigo acerca de los signos y síntomas a los cuales la población tiene que estar alerta, no para hacer un autodiagnóstico de neumonía, sino para recurrir a un profesional, a un médico, un pediatra, ¿no es cierto?, y hacer un diagnóstico oportuno o anticiparse a problemas complicados. Olga, buenos días, gracias por llamar al consultorio de La Buena Vida. Hola, buenos días. Disculpe, mi niño sale mucho a parques de cumpleaños. ¿Es posible que se contagie de neumonía? Okay. ¿Cómo lo cuido? ¿Qué edad tiene, Olga? 4 años. ¿Está bien vacunado contra la neumonía? Sí. ¿Lo vacunas contra la gripe, contra el neumococo? Sí. ¿Todos los años le pones su vacuna de gripe? Sí, todos los años. Ya, tampoco es asmático ni tiene ningún problema respiratorio, salvo sus resfríos a cada rato porque es chiquito. Sufre de asma. Es asmático. Ok, Olguita, te agradezco mucho la pregunta y estate atenta a la consulta. Bueno, Olga, buenos días, gusto de poder conversar contigo. En primer lugar, si tu niño está bien vacunado, tu niño es bien nutrido y es un niño en general sano que no tiene mayor tipo de problemas, no te angusties, mándalo al parque, mándalo a cumpleaños, mándalo al nido, a todas partes. Correcto. Ten alerta si el niño empieza a tener tos, si el niño empieza a tener fiebre, si el niño tiene un poco de dificultad respiratoria. En ese caso es bueno que consultes a un médico, pero yo lo que te recomiendo es que vivas en paz y en tranquilidad, haciendo que tu niño tenga una vida totalmente normal, si es que tú has cumplido tu responsabilidad de llevarlo a la vacunación y ponerle todas sus protecciones, con eso no hay problema. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En realidad, salir a un cumpleaños en un espacio abierto, amplio, no es un factor de riesgo importantísimo, pero sí no vacunarlo, de hecho lo deja expuesto varias veces más a no solamente a contagiarse, sino a tener la enfermedad. Y un dato que es importante, yo creo que a todas las edades, el doctor Parodi nos va a hablar después de esto, pero es importante que la enfermedad no sea una causa de enconchamiento de la familia. Los niños tienen que salir, tienen que estar al aire libre. Correcto, no debe ser una limitación. No tiene que ser una limitación, siempre y cuando se cumplan los pasos que la ciencia te ha permitido usar, como son las vacunas. Tenemos un minuto, Javier, y no quiero desperdiciarlo preguntándote una cosa que la verdad es que no va a ayudar mucho a la comunidad. Quiero que aprovechemos este minuto en hablar de los signos de alerta, lo que debería hacer la familia para buscar la ayuda de un pediatra, de un profesional frente a la neumonía. Los signos de neumonía más importantes son tos, fiebre,
Dificultad respiratoria, y este término de dificultad respiratoria es importante aclarárselos a los papás. La dificultad respiratoria usted en su casa la puede detectar porque al respirar el niño se le abren las alas de la nariz. Eso no debería ocurrir normalmente, eso significa que el niño está teniendo dificultad para meter aire. Se le hunde a veces esta parte del esternón, la parte de aquí arriba, que se llama retracción supraesternal, a veces se hunde y eso es un signo de dificultad respiratoria. El niño que se siente enfermo, el niño que ha dejado de comer lo que normalmente comía o ha dejado de jugar lo que normalmente comía, si tiene todo este conjunto de síntomas, no pierda el tiempo, vaya a un centro de salud para que lo examinen al niño. Mi querido Javier, ha sido un placer tenerte en el programa como siempre. Muchísimas gracias por darnos la mano y por orientar al público tan atinadamente con respecto a lo que es la neumonía en niños pequeños. Nos vamos a un corte y en el siguiente segmento vamos a estar hablando y ahí sí le vamos a dar lugar al espacio, a la consulta de Olguita. Y vamos a hablar de neumonía en el adulto mayor. Ya volvemos. Ahora sí llegó el momento de hablar de neumonía en el adulto mayor, en las personas de la tercera edad, que también son un grupo de riesgo importante y vulnerable frente a la neumonía, generalmente bacteriana, por una serie de condiciones que acompañan las características de algunos pacientes adultos mayores, y para eso tenemos la presencia de un gran geriatra, un mejor amigo, el doctor José Francisco Parodi, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Ya el doctor Torres Goiti anunció que iba a estar el doctor Parodi, pues acá le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe Pancho? Qué gusto tenerte nuevamente por acá para hablar acerca de neumonía en el adulto mayor. ¿Qué tan frecuente es la neumonía como carga de enfermedad en la vida de las personas mayores? Es muy frecuente, ¿no? ¿Sí? Es muy frecuente y además muy asociada a otras enfermedades, es causal de precipitar una hospitalización. Correcto. El doctor Osler, uno de los grandes Claro. estudiosos y padres de la medicina en general, De la enfermedad de Rendu-Weber-Osler. decía que en forma de broma, ¿no?, la neumonía era la gran amiga de los adultos mayores, porque era cuando uno era la espada de Damocles al final, ¿no?, y los empujaba. Al final, curiosamente, él se murió de una neumonía. Una neumonía, paradójicamente, sí, ¿no? sí, sí. Y ya de adulto mayor, Sí, pues, evidentemente. sí. Ahora, ¿qué características tiene la neumonía en el adulto mayor que la hacen tan distinta a la neumonía en el niño pequeño, a pesar de que son los extremos de la vida los que más riesgo tienen de tener Es que estas ahí tienes que cambiar los términos. Tú, en lugar de hablar de neumonía en el adulto mayor, tienes que hablar de el adulto mayor con neumonía. Okay. Entonces, dependiendo del tipo de adulto mayor que tú tengas, dependiente, independiente, comórbido, en riesgo de discapacidad, Correcto. con demencia, sin demencia, te va a dar las manifestaciones O clínicas. sea, el espectro varía y puedes armar un combo. O sea, la planta va a crecer, o sea, el neumococo va a florecer dependiendo de el terreno donde se siembre. ¿Y siempre es el neumococo el germen más involucrado en la neumonía? En las neumonías que irías en la comunidad, el neumococo sigue siendo igual que en los la niños. primera causa, sí. Pero así como hay un esquema de vacunación para el niño, también hay un esquema de vacunación para el adulto mayor. Vamos a hablar más adelante de vacunas, pero digamos, también es importante considerar la vacunación en el adulto mayor. Entonces, en el adulto mayor hay de 4 prevención. vacunas. Ajá. Desde el punto de vista respiratorio, que es nuestro enfoque hoy, influenza y neumococo. En el adulto mayor en este momento está recomendado por las instituciones de salud pública Así es. usar los dos tipos, ¿no?, la de 23 y la 13. Correcto. Primero la 13 y después la 23 con un intervalo de un año. Y está dentro de un calendario. ¿Hay calendario de vacunación para el adulto mayor contemplado por el Ministerio de Salud? ¿Está dentro de la política de vacunación? El Ministerio de Salud solo contempla dentro de su calendario la influenza. Ah, ok. Todavía hasta donde yo tengo entendido, la neumonía no está sino aislada a campañas. Pero es ¿no? una recomendación, la vacuna polisacárida y la conjugada para el adulto mayor. Y la otra cosa importante es que esta vacuna contra el neumococo no solamente ayuda a proteger de la neumonía, ¿no?, sino de meningitis por neumococo, formas invasivas, septicemias, infecciones generalizadas por neumococo. Así es. Así que... Tenemos una llamadita, Pepe Pancho, y es Rebeca, que está en Villa El Salvador, quiere hacerte una consulta. ¿Cómo estás, Rebeca? Muchas gracias por llamar al programa. Bienvenida. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Yo quería hacerles una consulta. Yo tengo mucha flema en el pecho, en la garganta, y no lo puedo expulsar, a pesar que he tomado
distintos jarabes que me recetan, no puedo expulsar. Por el momento que estoy consumiendo los jarabes, como que un poco me calma. Termino y nuevamente tengo flema. Rebeca, el doctor Parodi te quiere hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? Ya no tengo, doctor, como hace 2 años. Tomo jarabes, y no, incluso me he sacado una radiografía de los pulmones. Gracias a Dios no tengo fibrosis, no tengo nada, pero sí, la flema no me deja. ¿Todos los días a lo largo de los 2 años tienes tos con flemas? Sí, con flema, y no puedo ni expulsarlo, ni lo puedo. Tomo bastante agua caliente, tomo jarabes y nada, doctor. Ok, Rebeca, gracias por llamar al programa. ¿Qué edad tienes, perdona? Tengo 60 años, doctor. 60 años, Rebeca. Muchas gracias por llamar al programa, por contarnos tu testimonio. Cosas importantes. ¿Qué perfil clínico, qué síntomas tiene la neumonía en la persona mayor, independientemente de la condición del adulto mayor que bien explicaste hace un rato? El caso de Rebeca, de hecho no es neumonía, porque 2 años en esta marcha habría que hacerle más estudios, creo yo, ¿no? Es un problema crónico, ¿no? Puede ser un problema infeccioso crónico también, ¿no? Así es. La tuberculosis es un problema común en nuestro medio. Muy común en nuestro medio y un gran problema de salud pública. Así es, además. Puede ser, hay toses con flemas que pueden ser cardíacas, problemas alérgicos, o sea, ahí hay que hacerlo un estudio más profundo. No, aparentemente no es una neumonía aguda. En el primer bloque llamó una señora, si mal no recuerdo el nombre es Erlinda, y ella decía, soy diabética, tengo 66 años y quiero saber si yo me podría beneficiar de la vacunación para no tener neumonía teniendo pues estos factores de riesgo tan importantes, ¿no? Los diabéticos, los que tienen enfermedad cardiovascular, los que tienen alguna otra enfermedad crónica, deben vacunarse. Ellos multiplican su riesgo por 6, por 9. Correcto. El hecho de no vacunarse. Claro, ¿no? o sea, entonces son gente que tiene una enfermedad crónica que al tener una infección aguda descompensa la enfermedad crónica, ¿no? Correcto. Entonces, a tu pregunta de los síntomas y los signos de alerta, pueden ser los mismos que mencionó el doctor Torres-Goitia, que yo no voy a repetir, y que todo el mundo conoce fiebre, respecto a la dificultad neumonía, pero puede haber disminución de apetito, confusión mental, en los ancianos, caídas, todo, ¿no? Inclusive. Las caídas, por ejemplo, la gente que es muy vulnerable en marcha, hacen las caídas y se caen 2 o 3 veces antes inclusive de pintar la radiografía, ¿no? Entonces una caída que se repite 2 o 3 veces en una semana, alguien se cae, por más que sea una caída leve, es un signo de alarma, igual que la incontinencia urinaria, igual que el delirio nocturno. Es mucho más amplio. Va a dar el síntoma del órgano que menos reserva de adaptación tenga. Interesante esa propuesta, vamos a conversar de eso en un ratito. Tenemos una llamada antes de Yoconda de Chorrillos. Adelante con la llamada, Yoconda, buenos días. Gracias por llamar al consultorio de La Buena Vida. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Parodi, por favor? Buenos días, ante todo, muchas gracias por atenderme. Quiero saber, yo soy asmática desde los 8 años. ¿Cuántas veces al año debo vacunarme para poder resistir mejor el invierno? Y especialmente en los cambios de clima, porque en el seguro no me aplican las vacunas, a pesar que estoy asegurada. También quiero saber qué comidas evitar y si existe algún tratamiento final para por fin poder curar este mal. Gracias, doctor, por la respuesta. Ya, gracias a ti, Yoconda. Una persona asmática mayor, a Yoconda se le nota una voz joven, ¿no? Una voz más joven, pero como asmática, ¿qué vacunación se le recomendaría a ella de todas maneras? Ella tiene que tener el esquema de vacunación que tienen todos, ¿no? Gripe todos los años. Gripe todos los años, neumococo. Dependiendo de su edad, si quieren pensar en Asmófilus, pero en fin, pero generalmente gripe y neumococo. ¿No? Ahora, si bien es cierto, todavía el ministerio... ¿Y sabes qué? A lo mejor también, porque está si fuera adulta mayor, está pensado la pertusis, ¿no? Pertusis que está... Que la tos convulsiva creen que solo se da a los niños, y en el adulto mayor es también muy frecuente, a veces 100 veces más frecuente y 100 veces menos diagnosticada. Entonces, dentro del esquema de vacunación de adulto mayor, el de pertusis está, y como viene asociado con el tétano y generalmente ya toca, se pone junto. Ahora,
voy a robarle un poquito la pregunta al siguiente segmento, porque vamos a hablar de vacunación, pero básicamente vacunación en niños. ¿Cómo debería vacunarse contra el neumococo un adulto mayor? Existe la vacuna conjugada trivalente para el neumococo en el adulto mayor, también para el niño, de hecho está contemplada en nuestro calendario de vacunación, pero ¿cómo debería ser la vacunación? Porque en el niño hay un esquema de 3 dosis antes del año, o 2 dosis con una tercera de refuerzo, o 3 dosis con una cuarta de refuerzo. Independientemente del esquema, en el niño son 3 o 4 vacunas. ¿En el adulto mayor se aplica el mismo? En el adulto mayor acaba de cambiar. Hasta hace poco era solo una dosis después de los 60 años y nunca más. Las últimas recomendaciones dicen, si nunca te has vacunado, si eres virgen de la vacunación, ¿no? Tienes que ponerte primero 13 valente y al año 23 valente. Si ya te has vacunado de 23 valente, tienes que esperar un año para ponerte la 13 valente. O sea, digamos que completas el combo con los dos tipos de vacunas. Efectivamente, tú decías, hay relación entre los niños y los adultos mayores. De hecho, vacunar niños baja mucho la neumonía en los adultos mayores. Y cuando ha habido alguno de estos movimientos antivacunas que no quiere poner en países desarrollados, lo que ha aumentado es la neumonía en los adultos mayores, ¿no? Entonces, cuando vacunas con la 13 valente, hay un grupo de serotipos que todavía no están cubiertos, y entonces tendrías que completar con la 23 valente hasta ahora. En el adulto mayor. Tenemos una llamada más, ella es Liliana de Comas. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar al consultorio. Buenos días, mire, recién estoy enterándome de neumococo. Tengo unos padres que son diabéticos de 79 años y mi madre de 65 años. La otra vez, yo no sé si ellos serían factibles de vacunarse contra el neumococo. Aparte que el año pasado mi mamita tuvo neumonía y mis dos padres tuvieron neumonía, lo llevaron de emergencia seguro de Comas, pero a las finales le nebulizaron y le dijeron ya esta señora nada más. Pero mi preocupación es que son diabéticos y esa neumonía no está curada y no tiene ni un tipo de vacuna. Correcto. Y tampoco no sabíamos nada de la vacuna. Ok, Liliana, muchísimas gracias. Por favor, estate atenta que estamos hablando precisamente de la forma de prevenir la neumonía en el adulto mayor, y una de ellas, probablemente la mejor y la más eficiente, es la vacunación. ¿Qué adulto, para responderle a Liliana, podríamos empezar al revés? ¿Qué adulto mayor no podría vacunarse contra el neumococo? ¿Existe alguien a quien no lo vacunarías? Mira, es difícil, ¿no? Yo te cambiaría la pregunta, te diría la oportunidad de vacunación. Yo creo que aquí lo importante es la oportunidad de vacunación. Paciente que está saliendo de alta y ya no tiene fiebre, hay que vacunarlo. O sea, todos aunque los adultos esté saliendo mayores. de una neumonía, tenga tos, claro, está vacunando contra neumococo, ¿no? Hay que decir, es importante decir que hay varios tipos de neumonía en las personas mayores. O sea, no es solamente por neumococo. Hay neumonías aspirativas, hay neumonía por gérmenes intrahospitalarios. Que también se pueden prevenir con ciertas prácticas no vacunales. La aspiración tendrías que prevenirla de alguna manera, con otras intervenciones, pero sí. Ese comentario es fundamental, porque en una persona multideterminada a su salud, como el adulto mayor, y con la edad, es verdad que la efectividad de las vacunas va bajando. Sí. Es iluso pensar que con una sola intervención, como vacunar, vas a abolir completamente el riesgo de tener una neumonía, ¿no? Así es. Entonces, esto es un cuidado integral, hay varias medidas que hacer. Y la vacuna, hasta ahora, no sabemos, porque la medicina y la ciencia cambia, ha demostrado ser costo efectiva. Y entonces una medida de salud pública recomendada por todas las instituciones de salud. Correcto, es vacunar. Exacto. Pero no hay límite para vacunar. Tus papás, si son diabéticos, de todas maneras deberían estar ya vacunados. La vacuna, ya lo dijo el doctor Parodi, está la 23 valente y está la 13 valente conjugada. Puedes acudir a ellas. De hecho, el Estado todavía no las provee para el adulto mayor, pero sí provee una muy importante, que es la de influenza. Sí, y quizá tendría cuidado con pacientes muy mayores, que están pues con enfermedades de estadios terminales, muy postrados, ¿no? Donde ya, en fin, las intervenciones son más paliativas que curativas. Tenemos una llamada más, Consuelo de Huaraz, la última llamada de este segmento. Pepe Pancho, vamos a ver qué nos pregunta Consuelo. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida al programa. Doctor, buenos días. Doctor, mi consulta es que cuando hago esfuerzo me duele la espalda cerca del omóplato y que bastante flema me provoca todos los días, bastante flema, color
verde a inicio, después en el color amarillo, al final blanco. Esa es mi preocupación, doctor. Muchas gracias. Gracias, Consuelo, por tu pregunta. Es interesante la pregunta porque permite decir varias cosas. Primero, que el color de la flema depende de la cantidad de agua que tenga la flema, ¿no? Entonces, es más probable que en la mañana, que esté seco eso, salga de un color diferente al otro, ¿no? Ahora, si él bota flema siempre, igual que la televidente anterior, ¿no? Correcto. Hay que hacer un estudio. Hay pacientes muy mayores que tienen dilataciones de los bronquios, son cicatrices o secuelas de infecciones anteriores que se llaman bronquiectasias, Así es. que producen muchas secreciones, ¿no? Es mejor tener unas secreciones fluidas y que él aprenda a eliminar esas secreciones para que no se acumulen y se sobreinfecten con una bacteria. Así es. Pero él también, se tiene una enfermedad pulmonar crónica que bota flema siempre, estaría candidato para tener todas las medidas de prevención para una neumonía, incluida pues una vacunación en caso de prevención de neumococo. Pepe Pancho, ha sido un placer tenerte acá en el programa para conversar acerca de esto que bien dominas y muy bien manejas. Yo creo que la gente mayor que sabía, pero que no sabía que existen las neumonías, muchas han vivido, pero no sabían exactamente qué hacer para protegerse de alguna manera con uno de los tantos factores de riesgo. Ahora ya tienen más claro el panorama. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tú sabes también que para mí es un gusto estar acá. Gracias, tocayo. Ha sido un placer tenerte en el programa. Nos vamos a un corte. Venimos con la última entrevista de la mañana. Vacunas contra la neumonía en los niños. Llegó el momento de hablar sobre vacunación contra la neumonía, no solamente contra el neumococo, la influenza también es un virus la influenza es un virus que es responsable de muchas neumonías por el virus mismo o porque abre las puertas para que intervengan otros microbios y se metan y aprovechen el pánico y puedan generar grandes complicaciones. De hecho, gran cantidad de la mortalidad por gripe no estaba directamente relacionada con la infección gripal en sí, sino con las complicaciones y las sobreinfecciones que venían luego de ella. Así que tenemos pues a un neumólogo pediátrico de primera, él es el doctor Manuel Gutiérrez. Él nos va a explicar un poquito acerca de lo que son las vacunas contra el neumococo, qué tipos de vacunas hay, cómo estamos en el Perú con las coberturas y cómo estamos en el Perú con nuestros esquemas de vacunación contra gripe y contra neumonía por el neumococo. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Manuel? Muchísimas gracias por compartir con el público del consultorio de la Buena Vida todos tus conocimientos que son enormes y grandes. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de las vacunas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la vacunación infantil, Manuel? Tú como pediatra, como neumólogo, como profesor universitario, ¿qué cosa es lo que les enseñas a tus alumnos cuando te tocan el tema de vacunación? ¿Qué cosa es lo que les transmites a ellos? Yo creo que el mundo ha cambiado, entre otras cosas, gracias a la vacunación y a las distintas vacunas que han ido apareciendo con el tiempo. Repercuten cosas como la esperanza de vida, que ahora está en las noticias. En fin, y la disminución de la mortalidad infantil es un hecho que tenemos que reconocer y que en gran medida se debe a que ahora vacunamos a los chicos. A la vacunación, ¿no? Así es. Es realmente una medida sumamente acertada, ¿no? En beneficio, totalmente, sobre todo de los más desfavorecidos en términos económicos, ¿no? De los más pobres, ¿no? Bueno, claro, siempre los que tienen más riesgo de enfermar son los que más se benefician. Peor la pasan, ¿no? Así es. Tenemos una llamada, es Ivonne de Arequipa, quiere hacerte una consulta y luego vamos a darle paso a lo que son las vacunas contra la neumonía propiamente dicha. ¿Te parece? Okay. Ivonne, buenos días, gracias por llamar al programa. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días también a su doctor invitado. Gracias. Mi consulta era, viendo la cartilla de vacunas de mis hijos, veo que no está como neumococo, pero quería saber si es que la vacuna neumococo está dentro de la pentavalente y si es que no le han colocado, ¿puedo colocarlo a partir ya de los 8 años? ¿Qué edades tienen tus hijos? Una tiene 5 y el otro tiene ya 8. Ok, Ivonne, muchísimas gracias por tu consulta. Estate pendiente, por favor. Ella quiere saber por qué sus hijos de 5 y 8 años en su cartilla no está contemplada la vacuna contra el neumococo, si la pentavalente que el Ministerio de Salud pone incluye la vacuna de neumococo y si no está colocada, la puede colocar a esta edad. Buena pregunta. Es interesante porque hasta donde sé el Ministerio sí contempla la vacunación contra neumococo. La vacuna contra neumococo no está incluida dentro de la pentavalente. Es otra vacuna que también se pone a los 2, 4, 6, a los 2,
4 meses. Y probablemente porque para la edad de vacunación de sus hijos en ese momento la vacuna todavía no estaba, porque una tiene 5 y el otro tiene 8, o sea, por lo menos el de 8 no ha recibido la vacuna en el ministerio. Cierto. Por esas edades así. Totalmente cierto. Tengo mis dudas acerca del de 5, pero el de 8 sí, definitivamente... Sí, el de 5 puede ser que me equivoque, pero yo creo que no tiene más de 4 o 5 años en el calendario. Se empezó primero con un grupo muy pequeño y después se amplió, o sea que probablemente los hijos de Ivonne no han tenido la suerte de estar vacunados en aquel momento, pero ahora todos los niños a partir de los últimos, sobre todo 3, 4 años atrás en adelante, ya todos los niños se benefician con esta vacunación. Ahora, también debo añadir, para tranquilidad de Ivonne, que el riesgo más alto de sufrir enfermedad invasiva grave por neumococo es antes de los 5 años. Correcto. Entonces, sus niños, si bien no fueron vacunados, a las edades que tienen, su riesgo de enfermar por neumococo mucho menor. Es bajo. Evidentemente. Sí. Antes de hablar de riesgos por edades de adquirir el neumococo, quiero darle paso a una llamada de Erika de la Molina, Manuel, ¿te parece? ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida al programa. Buenos días, doctor Recoba. Gracias por la respuesta que me van a dar ahora. Gracias, Erika. Doctor, quería hacerle una consulta. Tengo 2 niñas de 10 y 9 años. Justo como usted decía, en la cartilla de vacunas de aquel tiempo no me ponían el neumococo como una vacuna importante. Todavía no era rutinaria, efectivamente. Exacto, entonces no las he vacunado. Mi consulta es, una de las niñas de 9 años sufre mucho de alergia, es rinitis alérgica. Entonces, durante 3 años la estuve vacunando yo contra la influenza, pero este año, especialmente, prácticamente todo el año he estado con esta rinitis. Entonces, no le he vacunado contra la influenza y menos contra el neumococo. Mi pregunta es, ¿puedo vacunarla contra el neumococo? ¿Y en qué momento tiene que estar completamente sana para la vacunación? ¿O así con la rinitis que tiene yo puedo vacunarla? Muy bien, Erika, gracias por tu consulta, es bastante importante. Hablemos entonces, Manuel, para darle respuesta a Erika, ¿quiénes son los que se deben vacunar contra el neumococo en la población infantil? ¿Quiénes son los grupos de riesgo especialmente sensibles a quienes se les debería vacunar aún por encima de las recomendaciones generales, para que pueda estar tranquila Erika y la población también? Sí, la decisión de vacunar está en relación con el riesgo de enfermar. Así es. Entonces, los que tienen que vacunarse son los niños antes del 1er año y su refuerzo en el 2º año de vida, o sea, a los 12 meses. Y después de eso, solamente los niños que tengan alguna condición que los haga especialmente vulnerables a enfermarse. Entre ellos tenemos niños que tienen inmunodeficiencias, niños que tienen tratamientos con corticoides, por ejemplo, sobre todo si se toman los corticoides, no tanto si los inhalan. Niños que tienen enfermedades como síndromes nefróticos, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad respiratoria crónica, pero aquí este es un término medio ambiguo, porque enfermedad respiratoria crónica son muchas cosas. Está claramente indicado que los niños que tienen asma severa tienen que vacunarse contra el neumococo, tienen indicación. Pero tenemos muchos chicos con asmas más leves en quienes el riesgo no es tan alto y la vacunación no es imprescindible. O sea, digamos, la hija de Ivonne, las hijas de Ivonne con rinitis... Solo por rinitis... Como cualquier otro niño sin ningún problema, ¿no? Así es. Ahora, la otra parte de la pregunta es muy interesante porque muchas veces hay mamás que llegan al consultorio y dicen, fui a vacunar a mi niño, pero no lo quisieron vacunar porque estornudó. Porque estaba con mocos. Porque tosió, porque tiene mocos. Efectivamente. Y la verdad que eso no es así. O sea, es cierto, si hay una enfermedad febril en el momento, se recomienda no vacunar, pero tener un poco de mocos, tener rinitis, no es ningún obstáculo. No es contraindicación. De hecho, lo que tú dices es sumamente valioso e importante porque eso está pasando en algunos centros de vacunación, están rechazando niños porque tienen moco, porque estornudan. Se entiende que de repente si tiene fiebre decidan postergar un poco la vacunación para no incomodar tanto al niño, pero si fuera necesario vacunarlo, aún con fiebre se pueden vacunar, eso no es una restricción. Sé también por ahí, y probablemente me esté adelantando, pero de buena fuente sé que en algunos centros de vacunación hay personal de vacunación que forma parte de este gran grupo de gente rara, sin pensamiento crítico, que se opone a las vacunas y ellos mismos encuentran 50.000 argumentos para no vacunar a los niños. Yo creo que las autoridades de salud y las autoridades legales, sobre todo judiciales, deberían estar al tanto de estas malas personas para intervenir de alguna manera. Sí, y en el caso de influenza es todavía más notorio, porque es como que tiene asma o está usando alguna medicación por inhalador, no se debe vacunar. Correcto, y eso no es cierto. Hay que vacunarlos a como dar lugar, porque si no sería una gran oportunidad perdida. Tenemos un Facebook, Manuel.
por favor, ¿se puede colocar la vacuna cuando hay un proceso crónico de asma, bronquios y alergias? ¿A qué edad? Viviana López Sigo. Bueno, parte de la respuesta ya está dada, ¿no es cierto? Eso, sí. Hablemos un poquito acerca de el efecto de la vacuna contra el neumococo. ¿Cuántas vacunas de neumococo hay? ¿Cuáles son las diferencias importantes entre ellas? ¿Cuáles son los beneficios directos sobre el niño que la recibe y sobre la comunidad o el entorno en el que está? Porque también tiene un beneficio adicional al grupo, ¿no? Sí. Voy a hablar no de todas las vacunas, pero sí de dos grupos que ya más o menos has comentado. Está la vacuna polisacárida, que tiene muchos años en uso, pero que requiere que el sistema inmune la procese de tal manera que no sirve en los niños pequeños. Esa se usa en adultos, se ha estado usando y se sigue usando en personas mayores. Y la vacuna conjugada, que es la que se ha desarrollado más recientemente, que sí funciona en el sistema inmune del niño pequeño y que protege contra varios de los tipos. Y aquí vale la pena aclarar esto. Neumococo, claro, hablamos de neumococo como que es un microbio, pero hay varios tipos de neumococos. Y las vacunas, y vale la pena aclarar esto, hablamos en sentido coloquial de la vacuna de la neumonía o la vacuna de la meningitis, y en realidad las vacunas no nos vacunan contra una enfermedad, sino contra un microbio. Correcto. El microbio es el que puede producir un sinnúmero de una variedad de enfermedades. De problemas. ¿No? Entonces, las vacunas conjugadas, que son las que se usan en niños pequeños, protegen contra, digamos, el mayor número de tipos que producen enfermedades. De los miembros malos de la familia. De esta mafia que es el neumococo. Y de esa manera es como la usamos. Y había otra parte... Sí, una vez que vacunas a un niño bien vacunado, ¿cuál es el beneficio sobre la comunidad? De eso vamos a hablar, pero tenemos a Carmen de los Olivos que nos está llamando y después regresamos a hablar sobre el impacto en el grupo de niños que probablemente podrían no estar vacunados, pero que de alguna manera se podrían beneficiar. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Doctor, mi consulta es... ¿Me escucha? Ahora te escucho bien. ¿Qué decías, perdona? Buenos días. Mi consulta es saber qué diferencias hay entre la vacunación del ministerio con la vacunación de los centros particulares, porque he escuchado sobre el cepa y eso es mi interés de saber, porque mi nieto tiene 1 año y bueno, lo estamos llevando a la vacunación del ministerio. Perfecto. Y me interesa saber lo otro, ¿no? Muy bien, Carmen. Gracias por tu pregunta, por tu duda, porque la duda que tú tienes es una duda muy común. Estate pendiente, por favor, a la aclaración para que estés tranquila y puedas dormir feliz pensando en que tu nieta está muy bien cuidada y protegida. En el caso de la vacuna contra neumococo es exactamente la misma vacuna que se utiliza en cualquier sitio. Es la misma vacuna la que se usa en el ministerio. Es cierto que hubo un cambio, ¿no? Se empezó con una vacuna, la 7 valente conjugada, después... Cuando ya se había vacunado a un grupo de niños, el ministerio decidió cambiar por la vacuna 10 valente conjugada, ¿no es cierto? Y ahora se ha regresado a la nueva vacuna conjugada 13 valente, ¿no? Pero todas las vacunas, tanto las que pone el ministerio, que son excelentes vacunas, y ustedes no deberían cuestionar la seriedad y la seguridad de estas vacunas, como las que se pueden conseguir en otros sectores de los establecimientos de salud, son las mismas vacunas y protegen de la misma manera, con la misma eficacia y seguridad. Ahora, hablemos del efecto de los niños no vacunados que conviven al lado de un niño vacunado. ¿Cuál es el impacto? Y aquí, para explicar esto, ayuda lo que comenté hace un momento, que las vacunas nos protegen contra los microbios. Así es. El neumococo es un microbio que produce neumonía, puede producir meningitis, puede producir sinusitis, otitis media, una variedad de enfermedades. Correcto. Ahora, muchas veces, antes de producir cualquiera de estas enfermedades, ha estado viviendo en la garganta de una persona por demás sana. Así es. Niño o adulto, especialmente niño. Sí. Entonces, la vacuna lo que hace que esa persona produzca mecanismos para destruir al microbio, especialmente en los tejidos donde produce enfermedad, pero también en tejidos como la garganta. Entonces, un niño vacunado contra neumococo también tiene menos posibilidad de tener neumococos vivos en su garganta. Correcto. Y por lo tanto, tiene menos posibilidad de pasárselos al abuelito, así es. Que es el otro grupo, la otra persona que digamos, es vulnerable a la enfermedad. Eso es lo que se llama efecto de rebaño. Efecto de rebaño. ¿No es cierto? Un niño protegido, como no tiene ya ninguna carga de chico malo en su organismo, ya no contagia tanto, ¿no? Así es. Y eso es lo que decía el doctor Parodi, ¿no? Que los abuelitos hacen neumonía porque reciben los neumococos de los nietos que no están vacunados,
¿no es cierto? Y cuando vacunan a los niños, la neumonía en el adulto mayor disminuyó. Ese es un dato muy, muy importante. Ahora, además de la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra la influenza es una vacuna que también se debería considerar frente al mecanismo de protección contra neumonías o infecciones severas. Sí. ¿Cuál es la relación entre influenza y neumococo, Manuel? Hay una relación que está bastante bien estudiada y es que influenza, cuando nos produce enfermedad, daña nuestros tejidos y además afecta nuestra capacidad para defendernos de infecciones. Correcto. Entonces, durante una enfermedad por influenza, estamos más débiles, por decirlo así, y podemos enfermarnos de otras cosas, especialmente neumococo. O sea, neumococo es un microbio que como que aprovecha muy bien esa oportunidad que le da el que la persona esté enferma por influenza. Y entonces, muchas de las muertes atribuidas a influenza en realidad ocurren por la complicación bacteriana, por ejemplo, por neumococo. Por el neumococo. Así es. Manuel Gutiérrez, como siempre, un lujo, un placer. El día de hoy he estado acompañado de 3 excelentes profesionales. Te agradezco muchísimo a ti especialmente por venir a aclarar el panorama de la gente y por devolver esa confianza pues en las autoridades de salud con respecto al sistema de vacunación que tenemos, que es bastante bueno. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a un corte y volvemos con la última parte del programa.